Buenos días, vamos a alabar al Señor en esta mañana con todo tu corazón, con toda tu mente. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todas tus fuerzas. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Señor, tú eres poderoso, Señor, tú eres grande, nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra. Dios te bendiga, saludos para todos. Gracias por conectarte y por unirte a nuestra reunión especial de este domingo
a través de nuestra plataforma social en YouTube. Y damos gracias al Señor por la oportunidad de podernos conectar y de compartir el mensaje de la palabra del Señor. Un saludo muy especial para todas las madres. Hoy es un día en el que en muchos lugares celebramos el día de las mujeres más lindas de toda la tierra, las madres. Gracias a Dios le doy por la oportunidad de haberme dado 2 hijos maravillosos, así que hoy me siento contenta de festejar este día con todas las madres que nos escuchan. La bendición de Dios esté sobre ustedes. Hay muchas madres guerreras, esforzadas, valientes, mujeres de Dios comprometidas con la obra, que han sabido conjugar los distintos roles en su vida. Hoy felicito a esa madre trabajadora, la madre que está en casa, la madre profesional, la madre ministro de la casa del Señor. Sean todas bienvenidas y bendecidas en esta mañana. También quiero recordarles a todos los hermanos, amigos que nos están viendo, que usted puede conectarse a través de con nosotros a través de nuestro chat en línea. Si tiene una necesidad para estar orando, allí tiene la oportunidad no solo de saludar y de notificarnos desde dónde se ha conectado, sino también de expresar cuál es su necesidad y vamos a estar orando. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Y yo estoy agradecida también de mis apóstoles, Hernando y Fabiola de Brochero, que me dan la oportunidad de compartir con ustedes este poderoso mensaje de la palabra del Señor. Y si tú te estás conectando con nosotros por primera vez, háznoslo saber allí en nuestro chat en línea, ¿está bien? En esta mañana, antes de compartir la palabra, quiero hacer una oración. Quiero que me acompañen a orar por Venezuela, por nuestra nación. Hemos estado como iglesia unidos en un grupo, en una campaña de oración por 40 días, durante 3 veces al día, por nuestra nación. Yo creo que es la oración que cambia las circunstancias, cambia el curso de las dificultades, y es la oración el refugio de todo hijo de Dios. La Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Entonces, antes de compartir la palabra, acompáñame a orar por Venezuela y acompáñame también a pedir por la paz de Colombia. Están viviendo momentos difíciles, pero yo creo que Dios tiene poder para calmar y quebrantar toda violencia y que la paz vuelva a las calles de esta nación. Amén. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de este medio podemos conectarnos con nuestros hermanos en Cristo, con nuestra iglesia amada. Gracias te damos, Señor, porque dice tu palabra que clamemos a ti. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Tu iglesia hoy se une para orar por nuestra nación. Gracias por Venezuela, la bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo rodees a Venezuela, te pasees en nuestra nación. Tu palabra nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu del Señor se movía sobre las aguas. Allí nos enseña, Señor, que tú te mueves aún en medio del caos, cuando tienes un propósito con un hombre, con una mujer, con una nación, con la tierra, Señor. Y yo creo que tienes propósitos con Venezuela. Y yo oro para que en el nombre de Jesús tu Espíritu se siga moviendo en nuestra nación y traiga orden en medio del caos. Donde hay caos, tu Espíritu pueda obrar y el orden de Dios se establezca. Padre, en el nombre de Jesús oramos por la sanidad de nuestra nación, para que todo virus, toda enfermedad que ataca nuestras fronteras del norte al
al sur, del este y del oeste sea quebrantada, Señor. Y en tu nombre declaramos sanidad. Por la sangre derramada de Jesús en la cruz, Padre, declaramos nuestra sanidad de toda enfermedad, de toda dolencia. Ordenamos que todo espíritu que produce enfermedades en los cuerpos retroceda en el nombre de Jesús. Oramos para que la violencia sea desplazada, Padre, a lo profundo del abismo sin retorno en el nombre de Jesús. Y también oramos por la paz de Colombia, nuestros vecinos, Señor. Bendecimos a esta nación, bendecimos a Colombia. Te pedimos tu paz ahora mismo en el nombre de Jesús. Quebranta y desplaza los poderes de violencia y de maldad en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, Colombia experimente paz. Señor, tú eres nuestra paz y hay un pueblo que ora, que clama, porque cree, Señor, que tú oyes la oración de los que te buscan, porque creemos, Señor, que tu oído no se ha cerrado y que tú estás dispuesto a escuchar y a responder nuestras oraciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén, Padre. Amén. Amados, damos gracias al Señor por la oportunidad de orar y le pedimos al Señor siempre que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría y que nuestros ojos espirituales sean abiertos para poder entender todo lo que ocurre, para poder discernir los tiempos y para poder analizar y discernir cada circunstancia que vivimos, no solo en Venezuela, sino en el mundo, a la luz de la palabra de Dios. Y que podamos responder también a la luz de la palabra o de acuerdo a la palabra, al llamado que Dios nos está haciendo como iglesia. Así que, iglesia, no te olvides de orar por Venezuela y por las naciones de la tierra. Hoy voy a compartir con ustedes un mensaje el cual he titulado Identificados con Cristo. Y me voy a fundamentar en el Salmo capítulo 22 y voy a leer desde el verso 11 al 19. Dice la palabra del Señor: así que no me dejes, especialmente ahora que el peligro está cerca y no tengo a nadie que me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros fuertes de Basán, listos para atacarme. Me rugen con la boca abierta como hace un león hambriento. Me siento débil, derramado como el agua. Mis huesos se han dislocado, mi corazón se derrite como cera en mi interior. Mi boca se siente seca como la arena, mi lengua se pega a mi paladar. Tú me has puesto al borde de la muerte. Los perversos me han rodeado como jauría de perros rabiosos. Se me han paralizado las manos y los pies. Puedo ver mis huesos y contarlos uno a uno. Mientras tanto, toda esa gente sigue observándome. Se reparten mis ropas y apuestan mi túnica. Señor, no me dejes solo. Tú eres mi fortaleza, ven pronto a ayudarme. El Salmo 22 es un salmo hermoso, particularmente me gusta muchísimo, porque describe la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso uno ver la palabra de Dios, leer los libros de la Biblia y darse cuenta que detrás de toda inspiración poética, toda canción, toda historia que encontramos en el Antiguo Testamento, está la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Una imagen que parecía velada, pero que en este tiempo, a través de la palabra de Dios y después de la obra expiatoria de Jesús, se nos muestra claramente. Y en el Salmo 22 está Jesucristo, su obra en la cruz. Así que es un salmo mesiánico, así se le conoce. Y en este salmo, el salmista David expresa el sufrimiento de Jesús. Usted lo puede comprobar incluso leyendo, por ejemplo,
Cómo Lucas en el capítulo 23, Mateo en el capítulo 27, Marcos en el capítulo 15, hablan de la obra expiatoria de Cristo. Y si hace una comparación se dará cuenta que David proféticamente estaba viendo, como si estuviera al frente de una película, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Pero yo quisiera en esta mañana, tal como resalta el Salmo, que revisemos un poquito el sufrimiento de Jesús. Cristo experimentó la infidelidad, la deslealtad de sus discípulos. Uno de ellos, Judas, sabemos, nos enseña la Biblia que lo vendió por unas cuantas monedas de plata. Y es natural entender que esto produjo en Jesús un sufrimiento y una angustia muy grande. Y cuando Él se reunió después de la última cena con sus discípulos, fue a orar en el monte Getsemaní, en el jardín. Allí Él se puso a orar y la Biblia dice que era tanta su angustia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imaginemos la angustia que experimentó nuestro Señor. Cristo fue objeto de burlas y de negación. Él vivió la vergüenza de ser desnudado públicamente. El Salmo dice que le quitaron sus ropas y echaron suertes con esa ropa. Así que Cristo vivió la vergüenza de ser desnudado y expuesto públicamente. Sintió la burla y el menosprecio. También el Señor sufrió y sintió la opresión cuando rifaron sus ropas y lo maldecían y lo atacaban y lo acusaban. Así que Jesús, nos dice la Biblia, que también experimentó ataques a su identidad. Le arrancaron la barba, le escupieron en la cara. Y yo siento que hubo un ataque tan directo en la identidad de Jesús, porque incluso algunos le decían: si eres hijo de Dios, di quién te golpeó, poniendo en duda y en entredicho la identidad de Jesús. Su cuerpo, dice la palabra del Señor, fue herido a latigazos, fue coronado con una corona de espinas, como burla lo declararon rey de los judíos. Sus manos y sus pies fueron traspasados, al igual que su corazón. Entonces, cuando analizamos y vemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó, podemos entender cómo fue que toda su sangre fue derramada durante esos días. Pero en medio de todo este ataque que Jesús sufrió, Él no abrió su boca. Dice Isaías capítulo 53 que como un cordero silencioso delante de sus trasquiladores, Él guardó silencio. En silencio Jesús bebió la copa del sufrimiento, anteponiendo la voluntad de Dios a su propia voluntad. La pregunta que debemos hacernos todos es: ¿por qué hizo esto? ¿Por qué Jesús experimentó tanto sufrimiento y vivió tanta agonía? En esta mañana, como respuesta a esa pregunta, yo quiero compartirte, hermano, algunos beneficios que trajo ese sufrimiento. Son las razones que nos explican por qué Jesús soportó silenciosamente, obedientemente, todo eso. Para darnos vida juntamente con Él. Es lo primero que te quiero decir. Jesús experimentó ese sufrimiento para darnos vida juntamente con Él. Repite en tu casa donde estés eso. Afirma esa verdad en esta mañana. Para darme vida juntamente con Él. Debido a su sufrimiento, la palabra del Señor dice que todos los que creemos en Él fuimos rescatados o redimidos del poder del pecado, de la condenación eterna, que no es más que la separación definitiva del hombre y Dios. Una vez que el hombre parte de la tierra,
sin reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal. No podemos negar, aunque el mensaje de la realidad del infierno hoy día se predica muy poco y da miedo para algunas personas, es bíblico y es el destino final de aquellos que mueren sin reconocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador personal de sus vidas. Es el destino final de aquellos que mueren sin arrepentirse de todos sus pecados. Sin embargo, cuando el hombre reconoce que Jesús lo pagó el precio de su rescate y como respuesta le entrega su vida, entonces puede recibir el beneficio de experimentar vida juntamente con Jesucristo. Por Jesucristo y su obra en la cruz, fuimos perdonados de todos nuestros pecados, dice la palabra del Señor. Fuimos justificados, no porque nuestra justicia haya reunido todos los requisitos que la ley exigía para declarar libre de pecado a alguien, según lo leemos en el Antiguo Testamento, sino porque Él se ofreció a sí mismo como el Cordero perfecto para podernos liberar y declararnos justos por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces Cristo nos perdonó y al justificarnos también nos santifica y nos aparta para Él. Y por sus llagas, dice la Biblia en el libro de capítulo 53 de Isaías, fuimos nosotros curados. ¿Por qué yo hablo sobre eso? Y probablemente tú dirás, bueno, eso ya lo conozco, porque es la base de la vida y de la teología de todo hijo de Dios. Sin la revelación de esta obra, el creyente cojea, el creyente no puede ser victorioso. Entonces, dentro de la revelación de la obra de la cruz realizada por nuestro Señor Jesucristo, está la experiencia de tener vida juntamente con Él. Por eso, aunque el creyente muera, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. No morimos, sino que vamos al descanso con nuestro Señor y empezamos a participar de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Así que la vida física es simplemente un paso en donde Dios le da al hombre la oportunidad de conocerle, de reconocerle, de aceptarle y de poder disfrutar una eternidad cuando así Dios lo determine. Así que, hermanos, cuando nosotros vemos el sufrimiento de Jesús y entendemos que tenemos vida juntamente con Él, podemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, manifestar la vida de Jesús. Por lo tanto, también, o como consecuencia, podemos ver nuestros sufrimientos y dificultades a la luz del sacrificio de Jesús. Y yo pienso, y es algo que quiero compartirte en mi corazón, que cuando entendemos esta verdad, los momentos difíciles que pasamos, como los que estamos experimentando globalmente en este momento, los vemos a la luz del sacrificio de Jesús y entendemos que hay un propósito. Y el propósito es que el yo rebelde, el yo acostumbrado a salirse con la suya, a ser autosuficiente, sea quebrantado, y así como Jesús obedientemente aceptó la voluntad del Padre, ese yo rebelde que hay dentro de nosotros también obedientemente acepte la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios siempre, hermano, siempre es buena, es agradable y es perfecta. Y es como un rompecabezas, la vida. A veces cuando vas a armar un rompecabezas, si tiene muchas piezas, todo parece desordenado, nada tiene sentido, pero con laboriosidad comienzas a colocar cada pieza, finalmente el rompecabezas cobra sentido. Así
la vida del creyente que tiene vida juntamente con Cristo entiende que cada una de las circunstancias que vive en lo personal, como familia, como iglesia e incluso como ciudadano, esas piezas tienen un sentido y todo va a cobrar un sentido completo, pero con obediencia debe el creyente vivir para agradar a Dios y no para agradarse a sí mismo. Entonces podemos identificarnos con Cristo cuando el sufrimiento y las circunstancias nos lleva a morir a nuestro yo y a depender de nuestro Dios a diario. Cristo espera y tiene expectativas de nosotros. Y su mayor deseo como hijo de Dios es que nosotros también lo manifestemos a Él, lo expresemos a Él en medio de cualquier circunstancia. El apóstol pregunta si recibiremos solo lo bueno de Dios y no recibiremos lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vendrán buenos tiempos y también vendrán malos tiempos. Pero en todos esos tiempos está Dios. Y cuando tenemos vida con Cristo y nos identificamos con Cristo, todo lo que ocurra será para nuestro propio bien, Así que es necesario ver a Cristo en toda su plenitud, en su vida, en su obra, en su muerte, en su resurrección, para poder vivir victoriosos. Porque la Biblia dice, hermanos, y me encanta esta expresión de la Escritura, que quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Cristo lo dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que si tú y yo somos capaces de ver a Jesús en medio de lo que estamos viviendo, si tú y yo somos capaces de experimentar la vida de Jesús en medio de lo que estamos viviendo, entonces tú y yo hemos visto al Padre. Tú y yo conocemos al Padre. Mucha gente dice, no he visto a Dios no lo conozco. Pero si tú has visto a Jesús, si tú conoces a Jesús, conoces al Padre. Porque Cristo es la imagen misma de Dios. Cristo es la imagen perfecta del Señor. Si conoces a Cristo, conoces el corazón del Padre. Amén. Gloria al Señor por esta verdad. Así que, hermanos, el sufrimiento te perfecciona y te conforma a la imagen de Cristo, a la imagen del mismo Dios. Así que hoy te quiero animar. ¿Estás pasando dificultad? ¿Estás quebrantado físicamente? ¿Te asaltan las dudas? ¿Estás lleno de ansiedad y de temor? Yo te quiero decir, hermano, vas a vivir para contar las maravillas de nuestro Señor. Vas a vivir, no vas a morir en el desierto, en la dificultad. Vas a vivir para dar gloria al Señor y decir de dónde Dios te sacó. Amén. Yo creo que la Biblia está llena del testimonio victorioso de lo que hizo Jesús. Y así como la Biblia expresa la victoria de Jesús, tú también vas a expresar tu victoria. Así que levanta tus manos allí donde tú estás y declara conmigo, Señor, tú eres mi victoria. Señor, contigo soy más que vencedor. Aleluya. Así que, hermano, hoy quiero animarte con una palabra más. Y estaba pensando cuando preparaba esta enseñanza, la semana pasada, cuando tuvimos nuestra reunión presencial, nuestro apóstol nos habló una poderosa palabra acerca del perdón y la necesidad de ser perdonados también. Y yo me puse a pensar que muchas veces lo que impide a la gente perdonar es el dolor que le causa la herida, cual sea la herida. Pero yo quiero decirte que Cristo fue capaz de sobrellevar el dolor porque Él tenía claro su propósito. Cuando tú tienes claro tu propósito, puedes sobrellevar el dolor y más que sobrellevarlo,
es expresarlo en el lugar correcto. El lugar correcto es la presencia del Señor. Así que yo te invito, en medio del dolor, en medio de la herida que tal vez otras personas te han podido causar, a que clames delante del Señor y en el lugar secreto, así como Jesús se fue al monte, al Getsemaní, y allí se puso de rodillas y clamó al único que lo podía librar. Así tú ve, métete en la presencia del Señor, haz como hizo Jesús. Cuando te dije al inicio que esta palabra yo la había titulado Identificados con Cristo, es porque Cristo debe ser el modelo de todo lo que nosotros debemos hacer en nuestra vida. Y cuando experimentó dolor y sufrimiento, cuando experimentó traición, ¿qué fue lo que hizo? Eso es lo que tú y yo debemos hacer. El Señor se metió allí delante del Señor. Incluso pidió al Padre en la agonía que enviara ángeles. Si tú te sientes en agonía, pídele al Señor ángeles, porque los ángeles son ministros de Dios a nuestro favor. Los ángeles han sido enviados por Dios para asistirnos en los momentos en donde naturalmente hablando estamos como atrapados. Bueno, pídele al Señor incluso que envíe ángeles, sus ángeles, a asistirte. Él te va a defender, incluso de tu acusador mayor, que es Satanás. Y yo te invito y te motivo a no ver a las personas, sino a ver quién está detrás de los que de los que te hieren. El Señor Jesucristo no se enganchó con los que lo golpeaban, lo herían, porque Él sabía quién operaba detrás de los religiosos, detrás de los pecadores que lo condenaron. Él sabía que con su sacrificio Él iba a quebrantar a ese acusador. Él iba a vencer al que movía las masas para acusarlo. Hoy yo te quiero decir que el Señor Jesús, si tú te enfocas en Él, Él va a mover y va a quebrantar las fuerzas del mal que impulsan a los vecinos, a los amigos e incluso familiares, a las masas a rebelarse. Él las va a quebrantar en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero es que tú debes identificarte con Cristo para tener vida juntamente con Él. Entonces, te identificas en el sufrimiento con Jesús. Y lo otro, debes identificarte con Cristo en su victoria. Hebreos 12:2 dice que fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede la fe. Él es quien perfecciona la fe. Por eso soportó la cruz, dice el escritor, sin hacer caso de lo vergonzoso de su muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¡Qué tremendo! O sea que Él no se enfocó en la cruz, en lo vergonzoso de su muerte. Aunque era justo, fue crucificado en una cruz, la peor condena de ese entonces. Pero Él sabía, dice el escritor de Hebreos, y lo resalta, Él sabía que después tendría gozo. Hermano, entiende la palabra del Señor en esta hora. Si te identificas con la victoria de Jesús, entonces sabrás que tu gozo y tu alegría están cerca. Puedes experimentar el gozo y la alegría del Señor en medio de lo que tú estás pasando. Así que hoy te digo, soporta la cruz que estás llevando. Cuando hablo de la cruz me refiero a la dificultad que vivas, a la enfermedad que padeces, al problema que tienes, a la estrechez económica que experimentas, a las dudas que te abaten. Hermano, toma tu propia cruz. Toma tu propia cruz, también significa toma la decisión de seguir a Jesús, de ser un verdadero creyente, de ser un verdadero discípulo, indiferentemente de todo lo que te rodea. Aunque tu padre, tu madre te abandonen, toma la decisión de seguir a Jesús y tendrás el gozo que viene sobrenaturalmente
para aquellos que hacen la voluntad de Dios. Porque ¿cómo se explica que podemos tener gozo para hacer la voluntad de Dios? Solamente se explica cuando de una manera sobrenatural, cuando somos impartidos de ese gozo por el Espíritu Santo. Así que hoy te digo en el nombre de Jesús que soportes con obediencia la circunstancia que estás viviendo y que mires la victoria de Cristo y proclames que en la victoria de Cristo tú también eres victorioso. Y lo último que quiero compartirte es que confieses los beneficios que Jesús alcanzó por ti en la cruz del Calvario. Hay algunas personas, he escuchado predicadores que hablan que uno no puede estar confesando la sangre de Cristo, y me entristece porque como que interpretan que uno está crucificando a Cristo a cada rato y que el sacrificio de Jesús fue una sola vez. Eso lo sabemos, es eso lo que dice la palabra del Señor. Pero tú y yo tenemos un enemigo mentiroso, astuto, que constantemente acecha nuestras vidas para hacernos dudar de la obra de Dios y de la voluntad de Dios. A ese enemigo tenemos que recordarle constantemente, declararle en sus narices quiénes somos y en quién está nuestra victoria. ¿Por qué es que ya no tiene derecho legal sobre nosotros? ¿Por qué es que ya no le pertenecemos? ¿Por qué es que no nos puede destruir? Constantemente tenemos que repetírselo, porque Él es insistente y acecha como león rugiente. Así que la sangre de Cristo y la confesión de esa palabra declaran la victoria del creyente. Hoy te quiero animar a confesar lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Y te invito, cierra tus ojos allí donde estás y conmigo declara lo siguiente: venzo al diablo mediante la sangre de Jesús. Soy redimido por la sangre de Jesús. Soy perdonado, soy justificado por su sangre. Por sus heridas soy sanado de toda enfermedad. Soy rociado por la sangre de Jesús. Recibo gracia y paz multiplicadas. Jesús resistió hasta la sangre y su sangre me da la victoria. Por eso soy libre de la culpa, soy libre de la vergüenza y soy libre de la condenación. Repite conmigo: está roto en mí el poder del pecado y de la iniquidad. Amén. Tú eres un cristiano victorioso. Para concluir, quiero decirte algo. El creyente queda unido a Cristo desde el momento que lo reconoce como Señor y Salvador y a través del bautismo, dice la Biblia. Por eso todo creyente verdadero anhela el bautismo. Y el bautismo es la expresión de nuestra fe. Cuando somos sumergidos en el agua y nos levantamos, estamos diciéndole al mundo, al diablo y a los testigos que morimos a una vieja vida y resucitamos para tener una nueva vida con Jesucristo. Estamos diciendo que toda nuestra vida a partir de ese momento honrará a Dios y todo lo que vivamos será para ser perfeccionados y conformados a la imagen de Jesucristo. Así que, hermanos, te quiero animar con esta palabra. Pide revelación o profundiza, es lo que quiero decir, en la lectura del Salmo 22. Porque el Salmo 22 no solo nos apunta a Cristo, sino que nos enseña que una vez que el hombre y la mujer reconoce al Mesías o a Jesús, entonces Dios no se olvida de su sufrimiento ni se avergüenza de ellos. Nos enseña que por eso Dios les dice: vengan, coman y queden satisfechos. Aleluya.
Entonces, ¿quieres comer y estar satisfecho? ¿Quieres ser atraído por Dios? Abre todos los días de tu vida tu corazón a Jesús. Si tú estás conectado con nosotros por primera vez y aún no has reconocido a Jesús ni tu condición de pecador, yo creo que hoy es un buen momento para hacer este reconocimiento. ¿Crees esta palabra? Entonces, repite conmigo esta oración. Pon tu mano en el corazón si lo puedes hacer y di conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. A través de tu palabra puedo entender que moriste para perdonarme de todos mis pecados. Así que hoy reconozco mi condición de pecador. Te pido que me perdones y que por esa sangre me limpies, me sanes, me liberes. Por esa sangre me perfecciones. Ayúdame a identificarme contigo en el sufrimiento, pero también en la victoria. Muchas gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración, ahora tú por fe eres declarado un hijo de Dios. Y si eres hijo, también eres heredero de todas estas promesas que hoy te compartí y de todas las promesas que están descritas en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Iglesia, no quiero retirarme sin orar por ti, tú que has estado siguiéndonos durante estos minutos, esta hora, y tienes cargas en tu corazón. Esta palabra hoy, o a través de esta palabra, quiero animarte a hacer la voluntad de Dios y a rendir tu corazón humildemente delante de Jesús. Así que hoy quiero que donde tú estás, si tienes a tu familia cerca y pueden tomarse de la mano, háganlo. Aprovechen la oportunidad y vamos a orar. Hoy levanto mis manos y en el nombre de Jesús oro por tu iglesia, Señor. Oro por cada uno de tus hijos que están conectados a través de esta plataforma. Incluso, Señor, por aquellos que por primera vez se están conectando y están escuchando esta palabra, pero están experimentando en su vida dificultades muy difíciles. Están lidiando con algún tipo de enfermedad. En el nombre de Jesús oro, Señor, para que tengas misericordia de cada uno de ellos. Padre, te hemos reconocido como tus hijos que somos, como nuestro Señor, nuestro Salvador. En algún momento de nuestra vida te hemos rendido nuestra vida. Hoy hacemos una declaración y es que descansamos en ti y en tu palabra. Hoy renunciamos al orgullo, a la autosuficiencia. Hoy renunciamos a hacer nuestra propia voluntad. Incluso cerramos nuestros oídos al adversario que nos susurra, Padre, que nos salgamos de tu voluntad, que hagamos elecciones que cuando las vemos a la luz de tu palabra no te agradan, Señor, pero que son una invitación de Satanás para salirnos de tu voluntad. Espíritu Santo, danos victoria sobre la tentación, danos victoria sobre aquellos esfuerzos que estamos haciendo por atraer nuestra familia a Cristo, por llevar el mensaje de la palabra de Dios a nuestra nación. Espíritu Santo, tu palabra dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy en el nombre de Jesús oro, amado Espíritu Santo, para que sople sobre tu iglesia, sobre cada persona que necesita de tu fuerza, de tu poder, de tu discernimiento y de la revelación que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo diariamente. Ayúdanos a recordar su sacrificio, a meditar en Él, a no olvidar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario.
Que ese mismo poder de Dios que vino para auxiliar a Jesús en el Getsemaní, ese mismo poder descienda sobre cada hombre, cada mujer, cada joven, cada persona que está experimentando momentos difíciles. Hoy en el nombre de Jesús levantan sus manos, Señor, para pedir tu asistencia. Y tu palabra dice: clama a mí, clama a mí. Ellos están clamando. Espíritu Santo, fortaléceles en el nombre de Cristo. Hoy también oro, Señor, por aquellos que están experimentando dolor en su corazón, porque han sido avergonzados, han sido acusados falsamente, han sido vituperados, Señor. Han perdido familiares en esta pandemia, han experimentado la traición. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad a sus corazones. Trae la revelación, Señor, que Jesús dijo ante los que lo maltrataron, condenaron y acusaron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dales esta revelación a tus hijos, Señor, que puedan entender que solo soltando una palabra de perdón pueden recibir sanidad y medicina, Señor. Oh Padre Santo, ayúdanos a tener nuestra mente puesta en ti. Oro, Señor, por la impartición tuya sobre los que están enfermos. Si tú estás enfermo, pon tu mano sobre el área que está afectada. Y en el nombre de Jesús declaramos que por la sangre de Cristo, por las heridas de su cuerpo, hoy tú recibes la sanidad. Hoy todo tumor en tu cuerpo desaparece. Hoy el cáncer ahora mismo es absorbido y esas células cancerígenas les prohibimos que se reproduzcan en el nombre de Jesús. Y declaramos el milagro de la regeneración celular en ellos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús ordenamos a todo espíritu de enfermedad en tu familia que salga ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tú eres nuestro sanador. Levanta tus manos y declara que tú eres sanado por las heridas y las llagas de Jesús. Por la sangre derramada a través de las heridas de su cuerpo, recibe sanidad en esta hora. Porque Él pagó el precio de tu enfermedad y el castigo de tu paz fue sobre Él. Así que hoy oro para que toda ansiedad, todo temor, toda duda, toda contrariedad, toda confusión en ti salga y seas libre en esta mañana. Oh Señor, danos victoria. Proclamamos tu victoria, Señor, en este día, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Renunciamos a todo orgullo en nuestro corazón y en esta mañana nos rendimos a ti, Señor, porque tú eres bueno. Y porque para siempre es tu misericordia, porque vale la pena, Señor, tomar nuestra cruz y seguirte. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te bendigo en esta hora. Le pido al Señor que esta semana te dé victoria sobre todo lo que puedas encontrar a tu paso. Oro al Señor para que Dios honre cada esfuerzo que tú haces para agradarle a Él. Y le pido también y deseo de mi corazón que tengas una semana victoriosa. Dios bendiga a las madres y Dios bendiga a todos ustedes que por primera vez se conectan con nosotros. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Tampoco olvide darnos un like y no olvide comentarnos qué es lo que Dios ha hecho con usted en nuestro chat en línea. Dios los bendiga. Bendiciones.